quiero dar la bienvenida y bueno, el trabajo que se ha hecho con equipo de social, se ha hecho un trabajo muy profundo a lo que el pueblo Saraguro y los demás pueblos estamos viviendo en la actualidad con este régimen, y sobre todo mi pueblo ha sido violado todos los derechos de nuestros pueblos, en la discriminación, en el racismo, en los insultos, palabras que no debe expresar, amenazas de violencia, de violación a nuestras compañeras, niñas, adolescentes sobre todo, y nuestros compañeros mayores, abuelos, nuestros padres, que ha sido maltratado como peor que ni comparar con algo, porque era inhumano. Entonces, todas estas actividades que ha hecho este gobierno, yo creo que es hora de denunciar y exigir el derecho que merecemos como todos ciudadanos, como todos los pueblos indígenas y no indígenas también, porque esta persecución no solamente es en el campo, sino también está en las ciudades con nuestros jóvenes, con nuestros estudiantes, en los colegios, en las universidades, y está también con nuestras compañeras, compañeros vendedores ambulantes. La persecución no se ha calmado, a más de que en el pueblo Saraguro se sabe que en la Constitución las Fuerzas Armadas, los policías, los militares no pueden ingresar sin permiso de la autoridad comunitaria, pero no lo respetaron y entraron como que todo fuera de ellos, sin respetar a ninguna persona de ninguna edad. En ese sentido queremos dar a conocer, y nuestra compañera dará todo lo que se ha alcanzado en nuestro trabajo. Para eso quiero agradecer a cada uno de ustedes y muchas gracias. Que tengan buen día. Buenos días, muchas gracias por asistir a esta convocatoria. Por solicitud de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y desde el Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial y el Movimiento para la Salud de los Pueblos, hemos elaborado el informe psicosocial y de vulneración de derechos humanos, caso Saraguro, ante las nuevas acciones de criminalización llevadas a cabo por el Estado ecuatoriano contra el pueblo indígena de Saraguro. El informe denuncia graves violaciones de derechos humanos, impactos psicoemocionales y sociopolíticos a nivel individual, familiar y colectivo comunitario, en los casos de Luisa Lozano y Amable Angamarca y sus familias, en el contexto de la violencia ejercida contra las comunidades del pueblo Saraguro por las manifestaciones de agosto del 2015. A través de un minucioso análisis de entrevistas semiestructuradas y de evaluaciones psicoemocionales, hemos podido constatar los siguientes impactos psicosociales y violaciones de derechos humanos. Primero, la detención arbitraria es en sí una violación grave a los derechos humanos, en especial al derecho a la libertad personal. El artículo 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que nadie puede ser encarcelado arbitrariamente. La detención de los compañeros de Saraguro claramente se inscribe dentro de esta violación, ya que los testimonios refieren no haber sido notificados de la detención o puesto en su conocimiento los fundamentos de la aprehensión, sino hasta 8 horas después del acto. Además, la detención fue llevada a cabo con métodos incompatibles del respeto de los derechos y la dignidad humana. Segundo, el artículo 5.1 de la CAT señala que todas las personas tienen derecho tanto a la integridad física como psicológica, y que toda persona privada de libertad debe ser tratada con dignidad y respeto. Sin embargo, se han registrado consecutivas violaciones de los derechos humanos, principalmente a la integridad física y psicológica. Algunas agresiones registradas a nivel de agresiones físicas en víctimas han sido toletazos, patadas, golpes con puño compacto, jalones, arrastres violentos, rasgaduras de vestimenta, jalones de pelo para trasladar a las víctimas, utilización de gas pimienta directo sobre rostros, golpes en boca con objetos compactos. Como resultado de ello, varias personas perdieron piezas dentales. Uno de ellos perdió todas las piezas dentales y debe ser sometido a cirugía reconstructiva maxilofacial. Abandono de las víctimas con lesiones de gravedad en la vía pública. Parafraseando uno de los testimonios directos, decían: en el bus escuchamos que un policía preguntaba al otro: ¿qué pasó? Estaba sangrando demasiado. Y el otro le respondió: shh. Luego supimos que había sido el compañero Manuel quien perdió todas las piezas dentales y lo dejaron abandonado en medio de la vía.
Ahora el compañero debe pagar por una cirugía reconstructiva que le cuesta aproximadamente entre 8.000 y 10.000 dólares. A las compañeras, siguiendo con los testimonios, más maltratadas, de las que había prueba de maltrato físico, a ellas les dejaron en media vía. A nivel de las familias también se registraron agresiones físicas, empujones, jalones, golpes, ingresos sin autorización a las viviendas, toma de rehenes, encierros, parafraseando los testimonios. A algunas familias les dejaron en las casas y cerraron con candado por fuera. En San Vicente a los niños les dejaron encerrados. Allanamientos violentos sin órdenes judiciales que desembocaron en patologías de salud derivadas del shock como parálisis y accidentes vasculares. A nivel de las comunidades, establecimiento de cercos policiales en territorios comunitarios, violación del espacio territorial, utilización excesiva y violenta de gas pimienta para controlar el territorio. Tomando un testimonio, toda la comunidad quedó con un trauma psicológico. Los niños tienen mucho miedo, ven un policía y se asustan. La gente no quiere hablar porque recuerdan ese día y se ponen a llorar. Agresiones psicoemocionales y sociopolíticas, burlas y tratos denigrantes. Indias sucias, váyanse a sus casas, indias vagas, hagan algo bueno. Creación y difusión de un estigma moral, político y social. Por algo será que cayeron presas, nos decían terroristas, delincuentes, decían que somos guerrilleros los que armamos problemas. Nos decían que ellos son poderosos y que nosotros no somos nadie. Atemorización y amedrentamiento. Nos decían quédense calladas y verán que no pasa nada. Si abren la boca, se quedan en la cárcel. No nos permitían verles a los ojos, nos trataban como animales. Todos estos testimonios. De la misma manera, se registraron agresiones psicoemocionales a nivel de familias y comunidades. La construcción del estigma social y político se extendió a familiares y al pueblo saraguro. Hubo una línea de difundir que el pueblo saraguro era un pueblo violento. Afecciones económicas derivadas de los costos del proceso judicial en familias que ya estaban empobrecidas. A nivel de agresiones sexuales se registran amenazas de violación sexual. Indias les vamos a violar, quédense calladas que les vamos a violar. Otro tipo de agresiones, chantaje político, exigencias de filiación política al partido de gobierno a cambio de su libertad. Textualmente se denuncia: si te afilias a Alianza País te sacamos. A la gente le pedían que sea partidaria de Alianza País y que con eso le soltaban. Chantaje político también a nivel de las comunidades, intento de silenciar a las comunidades, de cooptar líderes, generando una estructura de privilegios. Quienes se afilian o respaldan el partido de gobierno, quienes se quedan callados no serán condenados. Todo ello nos lleva a definir que se operó con una estructura de machismo, racismo y clasismo con los detenidos de las comunidades y el pueblo saraguro, y que estas expresiones discriminatorias fueron denunciadas como política de Estado que partían del gobierno central pero que terminaban con la fuerza pública y los medios de comunicación estatales. Tercera, violación a los derechos humanos. Se afectó su derecho a la inviolabilidad de los domicilios. Tanto para las personas detenidas y sus familiares se vulneraron los derechos a la intimidad, a la honra, a la imagen y el buen nombre reconocidos en el artículo 11 de la CAT. Se expusieron sus rostros en medios de comunicación masiva, afirmando que se trataba de un pueblo violento, sin considerar la presunción de inocencia como principio rector de todo proceso. Como ya vimos, se violentó la integridad física y psicológica, se dieron allanamientos en hogares, en que se encerraron a niños, familias enteras. Podemos decir que hubo una toma militarizada de los territorios del pueblo saraguro. Los y las detenidos también afirman que se les violentó el derecho al debido proceso por la falta de comunicación oportuna con sus familiares. Recién con sus familiares pudieron conversar 8 horas después de la detención, así como por ser tratados como responsables de un delito que no cometieron, contrario a la presunción de inocencia. Con ello se transgredió su derecho a la defensa. Como consecuencia de estas violaciones de derechos humanos se registran impactos sociales, psicológicos y también algunas consecuencias económicas y políticas. De los impactos sociales, los más importantes son justamente los vinculados al allanamiento, a la detención y a la generación del estigma social y político, a la construcción de privilegios. En los impactos psicoemocionales podemos mirar que se presentan igual directamente vinculados a estos componentes. Según reportan Amable, Angamarca y Luisa Luzano, varios familiares presentan estados de ansiedad generalizada, retraimiento, tendencia al aislamiento, sufrimiento mental severo, insomnio, bulia, anorexia. Incluso se reportan casos de patologías físicas como resultado del shock. Adicionalmente, algunos familiares presentan ansiedad generalizada frente al sentir de impotencia sobre las supuestas irregularidades y violaciones del debido proceso. De acuerdo a los entrevistados, sus hijos e hijas se encuentran con afecciones emocionales de importancia como sufrimiento mental, ansiedad, temores nocturnos, miedo generalizado. En las evaluaciones realizadas a los 2 compañeros, podemos mirar que su estado de salud está alterado, se presentan alteraciones importantes en su esfera emocional, depresión, ansiedad e ideación suicida.
A esto se suman elementos compartidos, la vivencia del terror frente a las irregularidades del proceso, la incertidumbre de la situación legal, la angustia ante la situación familiar, la pérdida de sueño, la inanición, las alteraciones en la atención y concentración. Todos estos impactos psicológicos son directamente asociados al proceso de irrupción violenta y de detención, los allanamientos, y podrían considerarse como síntomas de estrés postraumático. Recomendaciones al Estado ecuatoriano. Debemos reiterar que las violaciones a derechos humanos no prescriben y que si no son juzgadas y reparadas en este gobierno, los gobiernos posteriores serán los responsables de hacerlo. En la línea de prohibido olvidar, nos permitimos recordarles a las instancias del gobierno actual que León Febres Cordero también fue un adalid en la defensa de los derechos humanos de policías y que su política represiva contra militantes de izquierda se fundó en el mismo argumento. Debido al fuerte impacto emocional en las personas, recomendamos que tanto los detenidos como sus familias y sus comunidades reciban adecuada atención psicosocial, ya que son víctimas de las violaciones al artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Se recomienda que tanto fiscales como jueces, al tramitar el caso, lo hagan con total independencia e imparcialidad, como lo exige el artículo 8 de la Convención Americana. Se recomienda que funcionarios del Ejecutivo, en respeto al principio de independencia judicial, no efectúen acciones de presión hacia los jueces. Se recomienda a las autoridades investiguen la conducta que tuvieron los policías durante los hechos ocurridos por las graves denuncias presentadas en este informe. Se recomienda a las autoridades investiguen la conducta del fiscal, quien violó el derecho de los detenidos a la presunción de inocencia. Finalmente, se solicita al ministro del Interior adecúe su conducta al respeto a los derechos humanos de toda persona, como le exige la Constitución de la República del Ecuador, ya que todos los abusos denunciados constituyen graves violaciones de los derechos constitucionales y a las obligaciones asumidas por el Estado a nivel internacional. Gracias. Agencia Tegantay.